Imagina por un instante que existe un solo movimiento, un solo ajuste interno, tan poderoso y preciso, que podría despertar en la mente y el corazón de una persona un amor tan profundo, tan intenso y tan inquebrantable, que el resto del mundo desaparecería a su alrededor cuando piensa en ti. No estamos hablando de química pasajera, ni de caprichos momentáneos, ni de atracciones superficiales que se desvanecen con el tiempo. Hablamos de un amor que, una vez activado, se vuelve una constante emocional en su vida. Un amor que no solo lo acerca a ti, sino que lo mantiene contigo, como si algo más allá de su voluntad lo empujara a permanecer. Y aquí está la parte más sorprendente. Según el doctor Joe Dispenza, ese amor no se construye persiguiendo, rogando o negociando. Se construye con un solo paso, un paso que no das hacia él, sino hacia ti misma. Sé que esto suena casi imposible. Sé que ahora mismo tu mente podría estar pensando, ¿cómo es posible que una sola acción, un solo momento, pueda tener un impacto tan grande? Pero la respuesta no está en una técnica mágica ni en un truco emocional vacío. Está en la ciencia, en la neuroplasticidad, en la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que proyectas. El Dr. Joe Dispenza ha dedicado años a estudiar cómo las emociones, cuando se combinan con estados cerebrales específicos, pueden reprogramar no solo tu mente, sino también la forma en que otros responden a ti. Y hoy, en este video, voy a llevarte paso a paso hasta esa revelación. Voy a mostrarte cómo un solo momento, un solo acto consciente, puede hacer que él sienta que nunca antes había amado así, y que no puede, ni quiere, dejar de hacerlo. Pero no te voy a dar la clave en este instante, no porque quiera jugar con tu curiosidad, sino porque si no entiendes antes lo que realmente está ocurriendo dentro de ti y dentro de él, cuando conectas con esta energía, podrías malinterpretarlo, podrías usarlo desde la necesidad, y entonces, en vez de atraer, ahuyentarías. La información que viene no es superficial, no es una receta rápida. Es un proceso que, si lo aplicas con precisión, puede transformar por completo la manera en que te percibe, siente por ti y se comporta contigo. Por eso, necesito que te quedes hasta el final, porque ahí te voy a revelar el momento exacto, el escenario perfecto y la forma más efectiva de aplicar este paso. Y cuando lo escuches, no solo vas a entenderlo, lo vas a sentir. En este camino, vamos a desarmar los mitos más comunes sobre el amor y la atracción, para que puedas ver con tus propios ojos por qué tantas personas fracasan intentando conquistar o recuperar a alguien. Te voy a mostrar casos reales, historias de personas que pasaron de la indiferencia o el rechazo a convertirse en el centro del mundo emocional de alguien más. Y todo comenzó con un cambio interno. Lo fascinante de este método es que no importa si la otra persona ahora parece distante, si está con alguien más, o si dijo que no volvería. Lo que aprenderás hoy no depende de convencerlo, sino de activar en ti una vibración que su subconsciente no podrá ignorar. Así que, antes de dar un solo paso hacia él, vas a dar un salto hacia tu interior. Y te prometo algo, si te quedas hasta el final, entenderás por qué este único paso puede hacer que él se enamore como nunca en su vida. Y para siempre. Y no hablo de un amor cualquiera, sino de un amor que no se apaga, que crece con el tiempo y que se convierte en parte de quién eres para él. Lo que viene ahora es el comienzo de ese viaje. Y empieza derribando una idea que quizás has creído toda tu vida, pero que está saboteando tu capacidad de atraerlo. Durante años, tal vez incluso toda tu vida, has escuchado una y otra vez la misma historia. Que para enamorar profundamente a alguien, tienes que hacer cosas por esa persona, complacerla, demostrarle constantemente tu valor, regalarle tu tiempo, tu atención, y en algunos casos, incluso sacrificar partes de ti, para que note que eres especial. Se nos ha enseñado que el amor se gana a base de esfuerzo visible, de estar siempre presente, de asegurarnos de que el otro sepa lo mucho que lo necesitamos. Y aunque puede sonar romántico en teoría,
La realidad es que esta idea ha llevado a millones de personas a experimentar exactamente lo contrario de lo que desean. En vez de generar atracción, han generado saturación. En vez de sembrar deseo, han sembrado rutina. Y en lugar de ser vistos como irresistibles, han terminado siendo vistos como predecibles. Ese mito, esa creencia de que el amor se conquista hacia afuera antes que hacia adentro, es la primera cadena que vamos a romper aquí, porque según la ciencia, y especialmente los descubrimientos de Joe Dispenza, es precisamente lo que sabotea la conexión más profunda que podrías tener. Imagina que la atracción es como un campo magnético. Cuanto más tratas de empujar hacia afuera desde la necesidad, más distorsionas ese campo, y más difícil es que el otro se acerque voluntariamente. La física emocional funciona de una forma muy parecida a la física real. Si tú estás vibrando desde la carencia, desde el «me falta algo y lo necesito de ti», esa señal se siente, incluso si no dices una palabra. El subconsciente humano es una máquina extraordinaria para detectar esas vibraciones invisibles, y lo hace de forma automática, sin que la persona sea consciente de ello. Cuando alguien percibe que tu energía está pidiendo algo que él no está listo o no quiere dar, se activa un mecanismo de defensa, un leve retroceso, un deseo de poner distancia. Y lo más irónico es que muchas veces esa distancia no se debe a que no haya atracción física o compatibilidad, sino a que el campo vibracional entre ambos está desalineado. Este es el mito que vamos a derribar hoy, la falsa creencia de que para enamorar, tienes que centrar todos tus movimientos en la otra persona. Porque la verdad, y aquí quiero que escuches con atención, es que el amor profundo, ese que se queda para siempre, nace de la resonancia, no de la persecución. Nace de convertirte tú misma en el tipo de energía con la que el otro quiere y necesita sintonizar. Y para eso, antes de que él pueda sentir algo diferente por ti, tú tienes que sentir algo diferente dentro de ti. No se trata de ignorarlo, no se trata de fingir que no te importa, sino de entrar en un estado donde tu vibración no dependa de su reacción. El Dr. Joe Dispenza lo explica con una claridad aplastante. Todo lo que experimentas en tus relaciones es un reflejo de tu estado interno. Si tu estado es de ansiedad, atraerás interacciones que refuercen esa ansiedad. Si tu estado es de calma y abundancia emocional, atraerás experiencias y personas que vibren en esa frecuencia, lo que significa que no se trata de convencerlo, sino de sintonizarte tú misma con el tipo de conexión que quieres vivir. Esto no es filosofía vacía, es neurociencia pura. Está comprobado que el cerebro humano responde más a las señales emocionales no verbales que a cualquier argumento lógico. Esto explica por qué algunas personas, sin hacer grandes gestos ni decir nada especial, logran despertar un interés y un deseo casi inmediatos en otros. Mientras que hay quienes, esforzándose al máximo, no consiguen provocar ni un cambio. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has visto a alguien volverse más atractivo simplemente porque cambió su actitud, su energía, su manera de estar presente? Quizás físicamente no hubo cambios drásticos, pero su forma de hablar, de moverse, de mirar, tenía algo distinto. Eso es lo que ocurre cuando una persona deja de buscar el amor desde fuera y empieza a proyectarlo desde dentro. Y ese es el terreno sobre el cual vamos a construir el paso único que aprenderás hoy. Pero antes, necesito mostrarte algo que abrirá aún más tu mente a lo que es posible. Un caso real de alguien que, aplicando exactamente este cambio de enfoque, logró algo que parecía imposible. Y es aquí donde pasamos a una historia que no solo te inspirará, sino que te demostrará que lo que estás a punto de aprender no es una teoría bonita, sino una práctica que funciona en la vida real. Porque cuando escuches lo que le sucedió a esta persona, entenderás que el mito que hemos derribado no solo era falso, era el mayor obstáculo para lograr que alguien se enamore como nunca en su vida. Y lo mejor es que este caso te mostrará la primera pista de cómo empezar a activar este proceso en ti, para entender por qué un solo paso puede cambiarlo todo,
y por qué este método funciona incluso en situaciones que parecen irreversibles, primero tienes que adentrarte en la base que lo sostiene. Porque lo que el Dr. Joe Dispenza ha descubierto no es simplemente un conjunto de ideas bonitas para motivarte, sino un puente directo entre lo que sientes y lo que experimentas, entre la biología de tu cuerpo y las respuestas emocionales de las personas a tu alrededor. Él lo llama coherencia entre el corazón y la mente. Un estado en el que tus pensamientos y tus emociones están perfectamente alineados, enviando una señal clara, estable y magnética al mundo. En este estado, tu corazón emite un campo electromagnético más fuerte y ordenado, y ese campo no solo influye en ti, sino que interactúa con los campos de las personas que te rodean, incluso a distancia, incluso sin contacto directo. Cuando estás en coherencia, proyectas una energía que se siente segura, atractiva y profundamente agradable, y el subconsciente humano responde a esa señal como si fuera un faro en medio de la oscuridad. Lo fascinante es que este principio no se queda en la teoría. La neurociencia ha demostrado que las emociones sostenidas generan cambios físicos reales en el cerebro. Cuando repites una experiencia emocional, aunque sea en tu imaginación, las mismas redes neuronales que se activan en una situación real se encienden, enviando señales químicas y eléctricas que tu cuerpo interpreta como auténticas. Esto significa que si tú aprendes a generar en ti la emoción que quieres que él sienta contigo, y lo haces de manera consistente, su subconsciente empezará a asociarte con esa emoción, aunque no haya un estímulo físico inmediato que la provoque. Por eso Joe Dispenza afirma que no atraes lo que quieres, sino lo que eres en tu vibración más constante, porque esa vibración es la que tu corazón emite y la que otros perciben, incluso antes de que abras la boca. Piensa en esto por un momento. Todos hemos estado cerca de alguien que sin decir nada nos transmite paz, alegría o entusiasmo. Y también hemos estado cerca de personas que nos generan tensión, incomodidad o ansiedad, incluso sin saber por qué. Esa sensación no se origina en lo que hacen o dicen, sino en la frecuencia emocional que están emitiendo en ese momento. Ahora, imagina que tú aprendes a emitir de manera consciente la emoción que él más anhela sentir, la sensación que lo hace sentirse vivo, amado, seguro, inspirado. ¿Qué crees que sucedería si cada vez que su subconsciente capta tu energía, esa emoción se reactiva en él? Exacto. Empezará a buscarte, no porque entienda lo que está pasando, sino porque su cuerpo y su mente lo empujan a volver a ti para seguir sintiendo eso. Esto explica por qué tantas historias de amor profundo no empiezan con gestos grandiosos, sino con pequeños encuentros donde una de las personas irradia un estado interno tan alineado que la otra no puede ignorarlo. Es como si, de repente, esa persona se convirtiera en el lugar donde todo encaja, donde no hay ruido, donde la conexión es natural y fluida. Y aquí es donde el un solo paso cobra sentido. Porque ese paso no es hacia afuera, no es una acción directa sobre el otro, sino una activación interna que cambia la calidad de tu campo energético. No es algo que él pueda evitar sentir. Y lo más poderoso de todo es que una vez que lo siente, es casi imposible que lo olvide. Pero antes de decirte exactamente cómo llegar a ese punto de coherencia y cómo usarlo para que él se enamore como nunca antes, necesito mostrarte una historia real que ilustra la fuerza de este principio en acción. Porque cuando veas lo que ocurrió con esta persona, entenderás que lo que para muchos parece un milagro, en realidad es una consecuencia inevitable de aplicar la clave que te estoy enseñando. Y cuando escuches este caso, tu mente empezará a abrirse a la posibilidad de que tú también puedes hacerlo. De que la situación que ahora parece complicada puede transformarse más rápido de lo que imaginas si sigues este camino. Quiero contarte la historia de Laura, porque su experiencia es la prueba viviente de que lo que estamos hablando aquí no es una teoría abstracta ni una promesa vacía, sino un fenómeno real que ocurre cuando una persona aprende a dominar su energía interna y a proyectarla de forma coherente. Laura
llevaba más de un año intentando recuperar la atención de Daniel, un hombre con el que había tenido una conexión intensa al principio, pero que con el tiempo se había enfriado hasta el punto de dejar de responder a sus mensajes y evitar encuentros. Ella había probado de todo, desde largas conversaciones donde intentaba explicarle cuánto lo quería, hasta regalos, detalles y estrategias que le aconsejaban sus amigas. Nada funcionaba. De hecho, cuanto más intentaba acercarse, más distante él parecía volverse. En medio de esa frustración, Laura descubrió una conferencia del doctor Joe Dispenza, en la que hablaba sobre la coherencia corazón-mente y cómo la energía que emitimos puede atraer o repeler experiencias sin que nos demos cuenta. Lo que más le impactó fue escuchar que no necesitaba convencer a Daniel ni hacer nada directo para con él, sino aprender a cambiar su propio estado interno para que la conexión se reactivara de forma natural. Al principio dudó, porque su mente le decía que si no hacía algo visible, él nunca notaría su cambio, pero decidió intentarlo. Siguiendo las indicaciones, Laura empezó cada mañana, antes de que saliera el sol, a entrar en un estado profundo de calma y gratitud, visualizando no a Daniel viniendo a buscarla, sino a sí misma viviendo en la energía del amor pleno, como si ya estuviera recibiendo todo lo que deseaba, sin carencias ni ansiedad. Durante las primeras semanas no hubo señales externas, pero ella notaba que su forma de caminar, de hablar, de mirar, había cambiado. La tensión en su voz desapareció, su sonrisa se volvió más natural, y hasta sus compañeros de trabajo le decían que se veía diferente, más luminosa. Y entonces, un día cualquiera, sin que hubiera motivo aparente, Daniel volvió a escribirle. No fue un mensaje frío ni distante, sino uno lleno de cercanía, preguntándole cómo estaba, recordando momentos que habían vivido y, sobre todo, con un tono que revelaba que algo en él se había movido. Laura no le mencionó nada de su cambio interno. No le dijo que estaba practicando nada especial, pero él sí comentó: no sé por qué, pero siento que te extraño de una forma distinta, como si hubiera algo nuevo en ti. Ese fue el primer indicio de que su coherencia interna había traspasado la barrera de la lógica de él y había llegado a su cuerpo emocional. Lo que siguió después fue un acercamiento cada vez más constante, hasta que un mes más tarde, él le confesó que se había dado cuenta de que nadie más le daba la sensación de paz y conexión que sentía con ella. Laura entendió que no había sido el insistir, ni las palabras, ni los esfuerzos externos lo que lo había traído de vuelta, sino esa vibración constante que ella había aprendido a sostener cada día. Y te cuento esta historia no solo para inspirarte, sino para que veas que lo que le ocurrió a Laura puede ocurrirle a cualquiera que esté dispuesto a dar ese único paso del que te estoy hablando. Porque el secreto está en que este cambio no empieza por él, empieza por ti, y una vez que lo activas, la reacción en el otro se convierte en algo inevitable. Ahora que has visto esta primera prueba, vamos a ir más profundo en por qué tantas personas fallan antes de llegar a este punto. ¿Y cuál es el error que debes evitar si quieres que este método funcione para ti con la misma fuerza? Si hay algo que he visto repetirse una y otra vez en personas que intentan atraer, reconquistar o profundizar una conexión amorosa, es este patrón invisible que actúa como una pared emocional entre lo que desean y lo que realmente sucede. Un patrón que, sin saberlo, bloquea por completo la posibilidad de que la otra persona sienta esa atracción genuina que podría unirlos. Este error nace de la carencia, de la vibración constante del «me falta algo y lo necesito de ti». Un estado que, aunque no se diga en voz alta, se transmite con cada mirada, con cada mensaje, con cada gesto. El problema es que el subconsciente humano detecta esa necesidad como si fuera un aviso de peligro y la interpreta como presión, como una obligación que debe evitar. Lo irónico es que muchas veces quien lo emite no es consciente de que lo está haciendo, porque cree que sus acciones están llenas de amor, de entrega y de cuidado. Pero debajo de todo eso hay una expectativa disfrazada, que el otro responda de cierta manera,
que el otro llene un vacío interno. Cuando operas desde esa vibración, cada movimiento que haces, por más bien intencionado que sea, se tiñe de urgencia. Tus palabras llevan un peso que la otra persona siente aunque no pueda explicarlo. Tu energía transmite un «tienes que» en lugar de un «quiero que». Y esa diferencia lo cambia todo. En la atracción auténtica no hay obligación, hay elección. Y cuando la otra persona siente que no está eligiendo libremente, el deseo se apaga aunque al principio haya sido intenso. Este es el motivo por el que tantas relaciones que empiezan con una chispa poderosa se apagan rápido. No porque la química haya desaparecido, sino porque la necesidad desplazó a la libertad emocional. El Dr. Joe Dispenza lo explica desde la neurociencia. El cuerpo humano se habitúa rápidamente a las emociones que se repiten, y si la emoción dominante que asocia contigo es ansiedad, miedo o inseguridad, su sistema nervioso buscará alejarse para evitar seguir sintiendo eso. Por eso es tan crucial aprender a generar en ti la emoción opuesta. Seguridad, plenitud, entusiasmo tranquilo. Cuando esa es la vibración que emites, su cuerpo se siente atraído de forma natural, porque te asocia con una sensación que quieres seguir experimentando. Y aquí está el matiz más importante. Esa vibración no se puede fingir. No puedes ocultar carencia detrás de una sonrisa o de palabras bonitas, porque el campo energético que emite tu corazón siempre revela tu estado real. Este error de vibrar desde la carencia es tan común porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado a buscar la validación fuera de nosotros, a creer que si alguien nos elige, entonces valemos, y si no lo hace, estamos incompletos. Pero la verdad es que cuando inviertes ese orden y empiezas a sentirte completa antes de que él vuelva, no solo recuperas tu poder personal, sino que comienzas a emitir una señal tan distinta, tan magnética, que su subconsciente no puede evitar notarla. El problema es que la mayoría nunca llega a ese punto porque se queda atrapada en un ciclo de acción-reacción, basado en lo que el otro hace o no hace, y así su energía se vuelve inestable, cambiante y difícil de conectar. Si realmente quieres que ese amor profundo se despierte y se mantenga, tienes que romper este patrón y aprender a sostener tu energía sin depender de sus movimientos. Y es aquí donde empieza a revelarse la esencia del un solo paso, que puede cambiarlo todo, porque ese paso es precisamente el que transforma la necesidad en plenitud, y la plenitud en atracción irresistible. Pero antes de mostrártelo por completo, vamos a empezar a desmenuzarlo, porque entender su primera mitad te preparará para recibir la segunda con una claridad que hará que no tengas dudas de cómo aplicarlo. Ese paso del que te he estado hablando no es algo que se haga hacia afuera, no es un mensaje perfectamente escrito, no es una frase que desbloquee mágicamente el corazón de alguien, no es un encuentro planeado con precisión para provocar una reacción. El un solo paso es un ajuste interno que cambia la forma en que tu cuerpo, tu mente y tu energía interactúan con el mundo. Un cambio tan profundo que la otra persona lo siente aunque no estés en la misma habitación, aunque no haya contacto físico, aunque no intercambien una sola palabra. Para comprenderlo, piensa en tu estado emocional como una frecuencia de radio. Cuando estás en carencia, tu emisora transmite interferencia, ruido, señales débiles que no logran llegar limpias al receptor. Cuando entras en plenitud interna, tu frecuencia se vuelve clara, fuerte y atractiva, y eso hace que la otra persona, consciente o inconscientemente, quiera sintonizar contigo. Este es el núcleo del método que Joe Dispenza enseña. Crear coherencia entre tu corazón y tu mente para que la energía que emites sea irresistible, porque no está contaminada por el miedo ni la urgencia. La primera parte de este paso es comprender que no necesitas que Él esté presente para generar en ti la emoción que quieres que Él asocie contigo. Si lo que deseas es que te perciba como alguien con quien se siente en paz, amado, seguro, inspirado, entonces tienes que aprender a generar esas emociones en ti misma antes de que Él las sienta contigo.
Tu cerebro no distingue entre lo que ocurre fuera y lo que imaginas con la suficiente intensidad, y cuando repites de manera sostenida la experiencia interna de esa emoción, tu cuerpo empieza a comportarse como si ya fuera real. En ese momento, tu campo electromagnético cambia, y esa nueva señal empieza a viajar más allá de ti, alcanzando el subconsciente de la persona con la que tienes un vínculo emocional. Lo que quiero que entiendas es que este paso no es un acto puntual, es un estado que eliges y sostienes. Y mientras más lo practiques, más automático se vuelve. Al principio puede costarte porque tu mente querrá volver a los viejos patrones, buscar pruebas externas, medir si funciona en base a sus reacciones inmediatas. Pero si caes en eso, estarás devolviendo tu energía al mismo lugar del que intentas salir: la dependencia de su respuesta. El verdadero poder de este paso es que, al centrarte en tu estado interno, le quitas el control que su ausencia o su distancia tienen sobre ti. Dejas de reaccionar y empiezas a crear. La otra mitad de este paso, la que aún no voy a revelarte por completo, es el momento exacto en el que debes aplicarlo para que su efecto se multiplique. No es en cualquier hora del día. No es cuando tú decidas al azar. Hay un instante biológico, un punto en el que su subconsciente está más abierto, en el que tu señal energética puede atravesar sus defensas sin esfuerzo. Y si combinas ese momento con este estado de coherencia, el impacto es tan fuerte que él puede despertar pensando en ti sin entender por qué, sentir un vacío que solo se calma buscándote, o revivir recuerdos que creía olvidados con una intensidad que lo impulsa a actuar. Ese instante es tan poderoso que cuando te lo explique, vas a entender por qué tantos testimonios hablan de mensajes y llamadas repentinas después de practicarlo. Pero antes de revelarte ese momento exacto, necesitamos entrar en la parte de este viaje en la que comprenderás cómo y por qué existe ese estado de máxima receptividad emocional en el ser humano. Porque cuando entiendas qué pasa en el cuerpo y la mente en ese punto, no solo creerás en lo que voy a decirte, vas a estar lista para aplicarlo con una precisión que hará imposible que él no lo sienta. Para que comprendas la magnitud del momento en el que este paso se vuelve casi imparable, tenemos que adentrarnos en lo que la neurociencia y la fisiología humana saben sobre los estados de conciencia y cómo estos afectan la forma en que las emociones se imprimen en nosotros. Hay un instante que ocurre de manera natural todos los días, en el que la mente de una persona se encuentra suspendida entre el mundo de los sueños y la vigilia. Un estado en el que las ondas cerebrales se mueven más lentamente y el subconsciente está más abierto a recibir impresiones sin el filtro crítico de la lógica. Es un lapso que dura apenas unos minutos, pero en esos minutos la mente no está completamente despierta, ni completamente dormida. Es lo que los científicos llaman el estado teta, y es en ese estado donde las emociones se fijan con más fuerza, donde las imágenes mentales se convierten en sensaciones físicas y donde una simple vibración emocional puede quedarse grabada en el sistema nervioso de forma duradera. El Dr. Joe Dispenza lo explica como si fuera un puente. En ese punto del día, el puente entre el consciente y el subconsciente está abierto, y cualquier mensaje, no verbal, no literal, sino energético y emocional, que pase por ahí llega directamente a las capas más profundas de la mente. Por eso, si tú has aprendido a entrar en un estado de coherencia, a proyectar la emoción exacta que quieres que él sienta, y lo haces en este instante, tu señal no encuentra resistencia. No se topa con la muralla de sus defensas racionales, ni con el ruido mental de su día a día, ni con las distracciones que podrían diluir tu energía. En cambio, atraviesa de forma limpia y directa, como si estuvieras hablando el idioma nativo de su subconsciente, uno que entiende a la perfección aunque él no pueda explicarlo con palabras. Lo más impactante es que este momento no solo ocurre en él, ocurre también en ti, y es ahí donde la conexión se multiplica. Porque cuando tú practicas este paso en ese mismo instante, tu cuerpo y tu mente también están en un estado de apertura máxima, lo que hace que la vibración que emites sea más pura,
más intensa y más fácil de sostener. No tienes que forzarla, no tienes que luchar contra pensamientos intrusivos, simplemente fluyes en esa frecuencia. Y como las emociones no son estáticas, sino que viajan y se sienten incluso a distancia cuando existe un vínculo previo, lo que estás haciendo es enviar una señal clara en el momento exacto, en el que es más probable que sea recibida. Imagina que ese instante es como una puerta que solo se abre una vez al día y durante muy poco tiempo. La mayoría de las personas no sabe que existe, y por eso dejan pasar la oportunidad sin aprovecharla. Pero quienes conocen este secreto y saben cómo entrar en esa puerta, logran imprimir su presencia emocional en la otra persona de una manera que no puede borrarse fácilmente. Esto es lo que explica por qué hay mañanas en las que alguien se despierta con un pensamiento insistente sobre otra persona, sin entender por qué. Y ese pensamiento lo acompaña todo el día, condicionando su ánimo, sus decisiones, sus ganas de comunicarse. Ese momento de máxima receptividad, combinado con la coherencia interna que te he explicado, es la base para que un solo paso tenga un efecto tan profundo que él empiece a buscarte sin saber de dónde nace ese impulso. Pero antes de entregarte todos los detalles técnicos para que lo hagas, quiero que veas otro caso real de alguien que lo aplicó y experimentó resultados tan inmediatos que incluso ella pensó que era una coincidencia, hasta que la coincidencia empezó a repetirse. Y cuando escuches lo que le ocurrió, sabrás que lo que estamos construyendo aquí no es una promesa teórica, sino una estrategia con efectos tan claros que será difícil que no quieras ponerla en práctica tú misma cuanto antes. Quiero que conozcas la historia de Andrea, porque su experiencia demuestra con una claridad absoluta cómo este momento de máxima receptividad puede convertirse en el catalizador de un cambio profundo y casi inmediato en la conexión con otra persona. Andrea había pasado meses sintiéndose invisible para Marcos, un hombre con quien había compartido una relación intensa que, de la noche a la mañana, comenzó a enfriarse hasta volverse distante y rutinaria. No había discusiones, no había conflictos abiertos, pero sí una sensación de que algo esencial se había apagado. Ella intentó reactivar la chispa con planes, conversaciones profundas, y hasta con pequeños gestos que antes solían emocionarlo. Pero nada parecía devolverle el brillo a su mirada. Y fue en ese punto, cuando ya estaba considerando rendirse, que escuchó hablar del estado teta, de ese instante justo antes de despertar en el que la mente está más abierta a recibir impresiones emocionales, y decidió que no tenía nada que perder probándolo. Andrea empezó a levantarse antes del amanecer, en ese tramo donde todavía hay silencio afuera y la ciudad parece detenida, y dedicaba esos minutos a practicar el paso que te he explicado en su primera parte. Entrar en un estado de coherencia profunda entre su mente y su corazón, recordando con detalle las emociones más puras y alegres que había sentido junto a Marcos, pero sin mezclar ansiedad ni deseo de forzar un resultado. No pensaba en «quiero que me busque». Pensaba en «amo sentirme así, y puedo sentirlo ahora mismo». Imaginaba su sonrisa, no como una necesidad, sino como un regalo que ya estaba recibiendo. Sentía en su cuerpo la calma y la conexión como si fueran presentes y reales. Y en ese estado, permanecía unos minutos sin distracciones, sin música, sin palabras, solo sosteniendo la vibración. El primer día no hubo señales visibles, pero el segundo, y aquí es donde Andrea quedó desconcertada. Marcos le envió un mensaje temprano por la mañana diciendo: «No sé por qué, pero hoy amanecí pensando en ti. En aquella vez que fuimos a la playa y me miraste como si el mundo no existiera». Ese recuerdo no era uno que solían mencionar. No había fotos ni conversaciones recientes que lo evocaran. Sin embargo, era exactamente el mismo que Andrea había revivido en su práctica antes de que saliera el sol. Y lo más sorprendente es que no fue un caso aislado. A lo largo de las semanas, cada vez que Andrea hacía su práctica con coherencia, Marcos aparecía con algún gesto, mensaje o invitación, como si algo en él sintiera un impulso que no podía ignorar.
Andrea comprendió que no estaba transmitiendo una orden, no estaba controlando a Marcos, sino que estaba encendiendo en él la memoria emocional de lo que significaba estar a su lado. Y lo hacía en el momento del día en que esa memoria tenía más posibilidades de fijarse. El cambio fue tan evidente que incluso sus amigas, que al principio eran escépticas, empezaron a interesarse en saber exactamente qué estaba haciendo. Y lo más poderoso fue que Andrea no solo logró que Marcos volviera a buscarla con interés renovado, sino que ella misma empezó a sentirse más completa, más en paz, menos dependiente de sus reacciones para sentirse bien. Este caso es importante para ti porque muestra que cuando combinas la vibración interna correcta con el momento biológico preciso, la respuesta no tarda en llegar, y lo hace de una manera tan natural que la otra persona no la percibe como presión, sino como un impulso auténtico que nace de dentro. Y es justamente ahí donde el un solo paso comienza a mostrar su verdadero poder, porque no es solo lo que haces, sino cuándo lo haces y desde qué estado lo emites. Y ahora que tienes claras estas pruebas y entiendes la base de su efectividad, ha llegado el momento de revelarte la segunda mitad de este paso, la parte exacta que debes ejecutar para activar este efecto de forma intencional y consistente, de manera que él no solo sienta algo, sino que actúe movido por ese sentimiento sin saber por qué. Ahora que has comprendido la base científica, has visto ejemplos reales y sabes por qué este método no se basa en trucos superficiales, sino en un principio profundamente humano. Ha llegado el momento de que te explique en detalle cómo ejecutar el un solo paso, para que él sienta, de manera inevitable, esa conexión que lo impulse a acercarse como nunca antes. Lo primero que debes entender es que este paso no es una acción externa dirigida a él, sino una experiencia interna que tú eliges provocar en ti misma, en un estado de conciencia específico y en un momento del día estratégico. El núcleo de todo está en activar de forma consciente lo que Joe Dispenza llama coherencia corazón-mente, un estado en el que tu pensamiento y tu emoción están alineados y enfocados en una misma frecuencia. Esto no se logra pensando frases bonitas ni repitiendo afirmaciones mecánicas. Se logra sintiendo con tal intensidad que tu cuerpo cree que eso que imaginas ya está ocurriendo ahora mismo. Para empezar, necesitas encontrar un lugar donde no haya interrupciones y donde puedas cerrar los ojos sin preocuparte por el tiempo, aunque la práctica dure apenas unos minutos. Lo ideal es hacerlo en ese estado de semisueño justo al despertar, cuando tu cerebro está todavía en ondas teta y tu subconsciente es más receptivo. Una vez ahí, lleva tu atención a tu respiración y comienza a inhalar profundamente, no como un simple acto automático, sino sintiendo que con cada inhalación estás trayendo calma, seguridad y plenitud a todo tu cuerpo. Luego, con los ojos cerrados, empieza a evocar la emoción exacta que quieres que él asocie contigo. Si lo que buscas es que se enamore profundamente, entonces piensa en el sentimiento de amor más puro que hayas experimentado en tu vida, no necesariamente con él. Puede ser con un lugar, con un momento, con una persona, incluso con algo que imagines. Lo importante es que la emoción sea real para ti y que la sientas en el pecho, no solo en la cabeza. Cuando esa emoción empiece a expandirse, no la fuerces. Deja que crezca como una ola que te envuelve. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Empiezan a visualizar escenas con la otra persona desde la carencia, imaginando, ojalá que él me diga esto, o ojalá que él me busque. Y eso introduce inmediatamente vibración de necesidad. En lugar de eso, visualiza como si ya estuviera sucediendo, como si ya estuvieras viviendo en ese amor pleno. No pienses en el cómo ni en el cuándo, solo siéntelo como si fuera una memoria que revives. Tu cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginado con suficiente detalle, así que lo procesará como una experiencia auténtica, liberando las mismas hormonas, generando las mismas reacciones y, lo más importante, emitiendo el mismo campo electromagnético que emitirías si fuera real.
Mantente en esa vibración durante al menos 3 minutos, y cuando sientas que la emoción está en su punto más alto, que tu cuerpo está realmente sumergido en ella, abre suavemente los ojos y sigue con tu día sin buscar señales inmediatas. Esta es la parte más difícil para muchos, porque la tentación de comprobar si funcionó es enorme. Pero en el momento en que lo haces, cambias tu vibración y vuelves a emitir desde la carencia. Recuerda, este paso no es un botón que presionas para que él reaccione instantáneamente. Es una señal que envías y que empieza a resonar en su subconsciente, generando un efecto acumulativo. Si repites este proceso cada mañana, en el mismo momento del estado teta, estarás creando una huella emocional en él que se reforzará día tras día. Puede que un día despierte pensando en ti sin saber por qué, otro día sienta ganas de enviarte un mensaje, y otro simplemente recuerde un momento contigo, que le provoque una sonrisa involuntaria. Lo esencial es que la vibración que emites sea siempre la misma. Amor pleno, seguro, expansivo, sin apego a un resultado inmediato. Esa es la esencia del un solo paso, y cuando lo sostienes el tiempo suficiente, el efecto pasa de ser una coincidencia aislada a convertirse en una atracción constante. Ahora bien, saber cómo hacerlo es una cosa, pero saber cuándo y cómo sostenerlo para que se mantenga en el tiempo es otra muy distinta, y es ahí donde muchos fracasan sin darse cuenta. Por eso, en la siguiente parte voy a revelarte cuál es el momento exacto para aplicarlo con la mayor potencia posible, y cómo reforzarlo para que ese sentimiento que despiertas en él no solo aparezca, sino que crezca y se mantenga hasta convertirse en parte de quién eres para él. Hasta ahora te he llevado paso a paso para que entiendas el poder de este método. Pero lo que voy a decirte ahora es la pieza que hace que todo se acelere. La clave que convierte una simple práctica en un detonador casi imposible de ignorar. La mayoría de las personas que intentan influir emocionalmente en alguien lo hacen en momentos al azar, cuando tienen un hueco en su agenda, cuando se sienten inspiradas o cuando, simplemente, piensan en la otra persona. Y aunque cualquier instante de conexión interna puede tener cierto efecto, la ciencia demuestra que hay momentos específicos del día en los que el subconsciente está más abierto, más receptivo y, por lo tanto, más vulnerable a recibir e integrar una emoción como algo propio. Este momento no es aleatorio. Ocurre 2 veces cada día. Y aunque ambos son valiosos, uno en particular tiene un impacto mucho más profundo en el contexto de atracción y conexión emocional. Ese momento es justo en la transición entre el sueño y la vigilia, específicamente en los primeros minutos después de despertar. En ese lapso, el cerebro todavía no ha entrado de lleno en las ondas beta del estado de alerta. Sigue oscilando en teta y alfa, lo que significa que la mente lógica, crítica y defensiva está parcialmente desactivada, y el subconsciente está como una esponja absorbiendo las sensaciones y pensamientos que surgen. Es un estado de plasticidad mental que no puedes conseguir fácilmente en otro momento del día. Por eso, si eliges ese instante para entrar en coherencia corazón-mente y proyectar la emoción exacta que quieres que él asocie contigo, la señal que emites llega limpia, sin distorsión, y tiene muchas más probabilidades de fijarse. Lo más interesante es que este principio no solo aplica para ti, sino también para él. Cuando él está en su propio estado de semivigilia, antes de que su mente se llene de distracciones y obligaciones, también es más susceptible a revivir sensaciones y recuerdos. Y aquí es donde el vínculo energético que se establece cuando ya existe una conexión previa juega un papel crucial. Si tú practicas tu coherencia en ese instante, y lo haces con constancia, hay una alta probabilidad de que él lo sienta justo en el momento en que está más abierto a ello. No es magia, es sintonización. Imagina que su subconsciente es como un lienzo en blanco cada mañana, esperando las primeras impresiones que marcarán su estado de ánimo del día. Si tú consigues que una de esas primeras impresiones sea la emoción que tú generaste y proyectaste, entonces habrás sembrado una semilla que germinará a lo largo de las horas, impulsándolo a buscarte, a escribirte,
o simplemente a pensar en ti de una manera distinta. Esto es lo que explica por qué tantas personas que han practicado este método reportan que las primeras señales suelen llegar por la mañana. Mensajes inesperados, llamadas sin motivo aparente o comentarios sobre recuerdos que parecían olvidados. Ahora bien, para que este momento funcione como debe, no basta con hacerlo un día o dos. El subconsciente necesita repetición para consolidar una asociación emocional. Esto significa que si quieres resultados profundos y duraderos, debes convertir esta práctica en un hábito, de manera que, cada mañana, su mente empiece a asociar de forma automática tu presencia con esa sensación que tanto disfruta. Y aquí es donde mucha gente abandona, porque al principio, la mente consciente quiere ver resultados inmediatos, y si no los ve, duda, se impacienta y cambia la vibración. Tú no vas a caer en ese error. Vas a entender que lo que estás haciendo es como encender una hoguera. Al principio es solo una chispa, pero si la proteges y la alimentas día tras día, se convierte en un fuego que ilumina y calienta sin esfuerzo. Con esto, tienes ya en tus manos el momento más poderoso para aplicar el un solo paso. Pero aún queda un detalle crucial. ¿Cómo sostener el efecto para que no se apague? Y en lugar de ser un impulso pasajero, se convierta en un amor que crece y se fortalece con el tiempo. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora, porque si dominas esta parte, no solo lograrás que Él sienta algo por ti, lograrás que quiera quedarse sintiéndolo para siempre. Llegados a este punto, ya sabes que el un solo paso se activa desde tu interior, que su fuerza depende de la coherencia entre tu corazón y tu mente, y que su impacto se multiplica cuando eliges el momento exacto en que tu subconsciente y el suyo están más receptivos. Pero lo que verdaderamente convierte este método en un imán duradero no es la intensidad de un solo momento, sino tu capacidad de sostenerlo en el tiempo sin que se contamine con ansiedad, expectativas o inseguridades. Piensa en esto como si estuvieras afinando un instrumento. No basta con afinarlo una vez y olvidarte, porque con el uso y el paso de los días se desafina. Lo mismo ocurre con tu vibración emocional. Si no la cuidas y no la ajustas, inevitablemente volverá a caer en los viejos patrones que, sin darte cuenta, podrían alejarlo. El primer pilar para mantener el efecto es la repetición diaria. No importa si un día te sientes más inspirada y otro menos. Lo importante es que elijas conscientemente dedicar esos minutos cada mañana para generar la emoción que quieres proyectar. Con cada repetición, no solo refuerzas la asociación en tu subconsciente, sino que también entrenas a tu cuerpo a permanecer más tiempo en estados de plenitud y amor. Esto crea lo que podríamos llamar una base vibracional estable, un punto de referencia interno que se vuelve cada vez más fácil de alcanzar. Cuando llegas a este punto, ya no dependes de que él reaccione para sentirte bien. Y esa es precisamente la razón por la que su atracción hacia ti se intensifica, porque percibe que tu bienestar no depende de él, y eso te hace infinitamente más magnética. El segundo pilar es blindarte contra las interferencias emocionales externas. Vivimos rodeados de estímulos, problemas cotidianos y situaciones que pueden sacarnos de nuestro centro. Si quieres que tu vibración permanezca alta y coherente, debes aprender a no permitir que las pequeñas fricciones del día a día definan tu estado interno. Esto no significa ignorar la realidad ni fingir que todo es perfecto, sino elegir de manera consciente cómo quieres sentirte y volver a ese estado las veces que sea necesario. Aquí es donde prácticas como la respiración profunda, la meditación breve o incluso la gratitud anticipada se convierten en tus mejores aliadas, porque te permiten reajustarte en cuestión de minutos. El tercer pilar es alimentar la emoción con experiencias reales que la fortalezcan. Si quieres proyectar amor pleno, rodéate de personas, lugares y actividades que te hagan sentir amada y plena. Si quieres proyectar seguridad, pon atención a tus logros y avances, por pequeños que sean. Si quieres proyectar entusiasmo,
Busca pequeñas dosis diarias de algo que te inspire. Cuanto más nutrida esté la emoción que eliges, más fácil será sostenerla de manera auténtica y más potente será su efecto sobre él. Porque la energía que emites será consistente y real, no una máscara que se derrumba con la primera dificultad. Cuando logras integrar estos pilares, el un solo paso deja de ser un acto consciente que tienes que recordar y se convierte en un modo de vida. Y en ese punto, algo curioso sucede. La atracción deja de depender de que lo practiques para provocarla, porque él ya ha interiorizado la sensación que asocia contigo. Incluso en los días en que no piensas en él, su mente puede recordarte y despertar con el mismo impulso de buscarte. Y es aquí donde el efecto pasa de ser un simple resultado puntual a convertirse en una conexión que crece por sí sola. Ahora bien, antes de que te muestre un caso real de cómo este efecto puede no solo mantenerse, sino volverse cada vez más fuerte, quiero advertirte sobre algo muy importante. Aunque el proceso es poderoso, hay ciertas actitudes y errores que, si los cometes, pueden deshacer en días lo que construiste durante semanas. Y si no los conoces, podrías pensar que el método dejó de funcionar, cuando en realidad fuiste tú quien lo saboteó sin darse cuenta. Por eso, antes de cerrar el círculo con la parte más inspiradora, necesito mostrarte esos peligros invisibles para que sepas evitarlos desde el primer momento. Aquí es donde muchas personas, incluso después de experimentar resultados impresionantes con el un solo paso, terminan perdiendo la conexión que habían logrado. No porque el método deje de funcionar, sino porque sin darse cuenta comienzan a sabotearlo desde adentro. El primer error y el más común es volver a vibrar desde la carencia. Esto ocurre cuando, después de recibir señales de acercamiento, la persona empieza a preguntarse con ansiedad ¿por qué no hay más mensajes? ¿Por qué no ha llamado otra vez? ¿O por qué no ha dado el siguiente paso? Ese simple cambio interno de seguridad a duda altera inmediatamente la frecuencia que estás emitiendo, y el subconsciente del otro lo percibe como una sensación de presión o incomodidad, lo que genera el impulso de alejarse. La atracción no desaparece porque sí, se diluye cuando la vibración deja de ser coherente. El segundo error es querer acelerar el proceso forzando interacciones. Cuando empiezas a ver resultados, es natural sentir entusiasmo y querer aprovecharlo. Pero si te adelantas y actúas desde la urgencia, puedes interrumpir el ritmo natural que su subconsciente necesita para seguir asociándote con esa emoción positiva. Piensa en ello como una melodía. Si interrumpes el compás o cambias bruscamente el ritmo, la armonía se rompe. En el contexto de este método, esa armonía es la sensación que él experimenta contigo. Y si la interrumpes con acciones impulsivas que no están alineadas con tu vibración, lo confundes y creas disonancia. El tercer error, y quizá el más sutil, es dejar de nutrir tu propio estado interno porque asumes que ya funcionó. El un solo paso no es una llave que giras una vez para abrir la puerta y luego puedes olvidar. Es más bien un fuego que, si no alimentas, se apaga. Muchas personas cometen el error de abandonar la práctica diaria en cuanto empiezan a recibir atención, pensando que ya no es necesario seguir proyectando esa energía. El problema es que, al dejar de practicarla, el campo energético vuelve a su configuración anterior, y si esa configuración estaba marcada por inseguridad o miedo, inevitablemente empezará a reflejarse en la relación. Por último, está el error de proyectar emociones mezcladas. Esto pasa cuando, al mismo tiempo que intentas mantener tu coherencia, guardas resentimiento, celos o frustración hacia él. Aunque intentes ocultarlo, tu campo energético no miente. El corazón emite señales que el otro percibe como confusión emocional, y esa confusión erosiona poco a poco la atracción. Para evitarlo, es fundamental que practiques la limpieza emocional, soltando cualquier carga negativa antes de hacer tu práctica diaria, de manera que lo que proyectes sea genuinamente limpio y consistente. Si evitas estos errores, el un solo paso no solo seguirá funcionando, sino que con el tiempo su efecto se hará más profundo,
hasta el punto en que él no pueda imaginar su vida sin esa sensación que solo tú le das. Y para que entiendas que esto no es exageración, quiero que veas un último caso, uno que ilustra lo que ocurre cuando alguien aplica este método, sin caer en ninguno de estos sabotajes, y logra no solo enamorar profundamente, sino mantener ese amor vivo, intenso y en crecimiento a lo largo del tiempo. Lo que estás a punto de escuchar es el ejemplo perfecto de cómo este principio, aplicado con constancia, puede convertirse en la base de una conexión que parece indestructible. Quiero presentarte la historia de Sofía, porque encarna de forma impecable todo lo que hemos venido construyendo y demuestra que este método, cuando se aplica con constancia, paciencia y sin sabotajes internos, no solo logra despertar un amor profundo, sino que lo mantiene vivo incluso en contextos que parecerían imposibles. Sofía llevaba 4 años en una relación con Andrés, una relación que había comenzado con una intensidad magnética, pero que con el tiempo se había visto desgastada por la rutina, las obligaciones y sobre todo, por una comunicación cada vez más superficial. No había infidelidades ni rupturas dramáticas, pero sí un distanciamiento emocional silencioso. Ese tipo que es más peligroso porque no se nota hasta que un día te das cuenta de que el otro ya no te mira con la misma luz. Cuando Sofía conoció el concepto del un solo paso a través de una conferencia del Dr. Joe Dispenza, lo primero que sintió fue escepticismo. ¿De verdad basta con cambiar mi estado interno para que él vuelva a sentir lo que sentía?, pensó. Sin embargo, al escuchar los casos y la explicación científica sobre la coherencia corazón-mente y el momento teta, algo en ella hizo clic. Entendió que llevaba años intentando reparar la relación desde afuera, pidiendo más atención, proponiendo planes, iniciando conversaciones, pero que rara vez había trabajado en la calidad de su propia vibración. Así que decidió probarlo, comprometiéndose a una práctica diaria, pero con la firme intención de hacerlo sin expectativas inmediatas, solo por el hecho de recuperar para sí misma la plenitud y el amor que había sentido en los mejores momentos de su vida. Cada mañana, antes de que sonara el despertador, Sofía se quedaba unos minutos en la cama, con los ojos cerrados, respirando profundamente y trayendo a su mente recuerdos de los días más felices junto a Andrés. Aquel viaje en carretera cantando a todo volumen, una tarde lluviosa riendo en la cocina, un abrazo silencioso después de una mala noticia. No lo hacía para aferrarse al pasado, sino para sentir en su cuerpo la emoción pura de esos momentos y habitarla como si estuviera ocurriendo ahora. No pensaba, quiero que vuelva a ser así, sino, estoy viviendo esto ahora mismo y lo agradezco. Ese matiz marcaba toda la diferencia porque eliminaba la vibración de carencia y la sustituía por plenitud. Durante las primeras semanas, no hubo grandes cambios externos, pero algo sutil empezó a suceder. Andrés comenzó a acercarse más físicamente, a buscarla en el sofá para sentarse junto a ella sin motivo aparente, a tocarle la mano durante una conversación, a sonreírle de forma más cálida. Poco después, empezó a retomar pequeñas atenciones que habían desaparecido con el tiempo, como prepararle café en las mañanas o invitarla a caminar por las tardes. Sofía, en lugar de reaccionar con ansiedad queriendo acelerar el proceso, mantuvo su práctica intacta, confiando en que el efecto se seguiría acumulando. El verdadero punto de inflexión llegó una noche, casi 3 meses después de iniciar el método, cuando Andrés, sin que hubiera un motivo aparente, le dijo: «No sé qué está pasando, pero últimamente me siento tan bien contigo», como si hubiéramos vuelto a ese momento en el que todo empezó. Para Sofía fue una confirmación interna. No era que él hubiera cambiado por su cuenta, era que su propia vibración había transformado la manera en que él la percibía, y por ende, cómo se sentía a su lado. Ese efecto no fue pasajero. Con el tiempo, su conexión se fortaleció hasta el punto de que comenzaron a planear proyectos juntos, que habían dejado de lado. Y hoy, años después, Sofía sigue practicando su coherencia cada mañana, no porque tenga miedo de perderlo,
sino porque entiende que este estado interno es la base no solo de su relación, sino de todo lo que quiere experimentar en la vida. Este caso es la prueba de que el un solo paso no es solo una herramienta para atraer o recuperar a alguien, sino una forma de crear un campo emocional tan estable y magnético que la relación se convierte en un espacio donde ambos quieren permanecer. Y ahora, con todo lo que hemos visto, lo único que queda es que te muestre cómo integrar todo esto de una manera tan natural que no sientas que es un esfuerzo, sino que se convierta en parte de quién eres, para que el resultado que tanto deseas deje de ser algo que buscas y se convierta en algo inevitable. Ahora que has visto cómo funciona este principio, has entendido la base científica que lo respalda, has conocido historias reales que lo confirman, y tienes la guía exacta para aplicarlo. Ha llegado el momento de dar el paso más importante de todos: integrarlo en tu vida de tal manera que no sea una técnica que usas cuando lo necesitas, sino un estado natural en el que vives cada día. Porque el verdadero poder del un solo paso no está en aplicarlo de forma esporádica para provocar una reacción puntual, sino en convertirlo en la esencia de tu forma de ser, en esa vibración constante que define quién eres y cómo te relacionas con el mundo. Cuando esto sucede, la atracción que generas deja de depender de la práctica consciente y se transforma en algo que emanas sin esfuerzo. Un magnetismo que no se apaga porque no está ligado a un objetivo externo, sino a tu propia plenitud interna. Integrarlo significa que tu primer pensamiento al despertar ya no es ¿lo estarás sintiendo?, sino ¿qué emoción quiero experimentar hoy y cómo puedo sostenerla? Significa que no necesitas verificar su reacción para sentirte bien, porque tu bienestar deja de ser una consecuencia y se convierte en la causa de lo que proyectas. Cuando llegas a este punto, incluso en los días en que no piensas en él, tu energía sigue trabajando a tu favor, porque ya está entrenada para emitir una señal coherente, limpia y estable. Y lo fascinante es que esta consistencia no solo mantiene viva la conexión con él, sino que empiezas a atraer a otras personas y oportunidades que resuenan con tu nueva frecuencia, haciendo que toda tu realidad se expanda. Para lograrlo, es esencial que la práctica de coherencia deje de ser algo que haces para que él reaccione y se convierta en un ritual que haces para ti, porque te gusta cómo te sientes en ese estado, porque entiendes que esa vibración es la base de todo lo bueno que quieres en tu vida. Esto cambia por completo la calidad de tu energía. Ya no hay presión, ya no hay urgencia, ya no hay miedo a perder. Y es precisamente esa ausencia de necesidad lo que lo hace sentir más atraído hacia ti, porque percibe que tu presencia no lo limita ni lo obliga, sino que lo inspira y lo eleva. Si practicas de esta manera, con el tiempo él dejará de pensar en ti como esa persona que me hace sentir bien, para verte como ese lugar seguro y emocionante al que siempre quiero volver. Esto es lo que convierte un enamoramiento en una conexión para siempre, porque ya no es una chispa pasajera, sino una llama estable que se alimenta sola. Y no es magia ni casualidad. Es la consecuencia inevitable de haber elegido vivir en coherencia contigo misma. Y aquí está el último secreto. Cuando integras el un solo paso como parte de tu naturaleza, no solo logras que él se enamore perdidamente y para siempre, sino que también te enamoras de ti misma en el proceso. Y esa es, sin duda, la forma más poderosa de atraer cualquier cosa que desees, porque no hay fuerza más magnética en el mundo que una persona que irradia plenitud desde adentro. Así que ahora lo tienes todo: la comprensión, la herramienta, el momento exacto y el modo de integrarlo para siempre. Lo único que queda es que empieces hoy, porque cada día que lo postergas es un día en el que podrías estar sembrando esa huella emocional que él nunca podrá borrar. Y cuando lo hagas, descubrirás que no solo cambias su manera de verte, cambiarás tu manera de vivir.